Una palabra de esperanza, salvación, sanidad divina y milagros. A esta hora, desde el corazón de Dios, para bendecir tu vida, la comunidad cristiana presenta un momento contigo mismo. Bienvenido. Gedeón capítulo número 8, versículo 4 hacia adelante dice lo siguiente. Vino Gedeón al Jordán y pasó él y los 300 hombres que traía consigo, cansados, mas todavía continuaban persiguiendo a los reyes de Madián. Dijo a los de Sucot, yo os ruego que deis a la gente que me sigue algunos bocados de pan, porque están cansados, y yo persigo a Seba y a Salmuna, reyes de Madián. Y los principales de Sucot respondieron, ¿están ya Seba y Salmuna en tu mano, para que demos pan a tu ejército? Y Gedeón dijo, cuando haya Jehová entregado en mi mano a Seba y a Salmuna, yo los triaré con espinos y abrojos en el desierto. De allí subió a Peniel y le dijo las mismas palabras, y los de Peniel le respondieron como habían respondido los de Sucot. Y él también habló a los de Peniel diciendo, cuando yo vuelva en paz, derribaré esta torre. Y Seba y Salmuna estaban en Carcor, y con ellos su ejército con 15,000 hombres, todos los que habían quedado de todo el ejército de los hijos del oriente, pues habían caído 120,000 hombres que sacaban espada. Subiendo pues Gedeón por el camino de los que habitaban en tiendas al oriente de Nova, y Jobdena atacó el campamento porque el ejército no estaba en guardia. Hasta ahí la palabra del Señor. Padre, en el nombre de nuestro Señor Jesús, te pido, Señor, que nos dé sabiduría el día de hoy. Te pido, Señor, que estés poniendo en mi corazón y en mi boca palabras tuyas para poder transmitir un consejo tuyo que venga de tu corazón. Señor, ayúdanos el día de hoy a bendecir a la iglesia. Ayúdame, Señor, a compartir a la iglesia. Te lo pido en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Gracias, Dios Todopoderoso. Amén. Es increíble ver cómo el capítulo número 8 del libro de Jueces encierra verdades tan profundas, verdades que pueden llevarnos a encontrar aquellas falencias espirituales, valga la redundancia, en el mundo espiritual. Cómo podemos ver, cómo podemos encontrar e identificar aquellas fuerzas que han estado escondidas desde antaño, aquellas fuerzas que no siguen siendo otras sino que las mismas, que atacaron en algún momento por esa circunstancia de la vida al mismo pueblo que alababa al mismo Señor que alabamos el día de hoy cada uno de nosotros. Y el mismo pueblo que tenía el mismo fervor es el mismo pueblo que hoy tiene el mismo fervor que tuvo el pueblo de ayer. Aunque suene un poco a trabalenguas, esa es la realidad, esa es la verdad lo que estoy diciendo. La misma pasión, el mismo despertar en el pueblo del Señor hoy existe como existió la misma pasión que existió en el pueblo de Israel el tiempo de ayer o hace miles de años atrás, cuando atacó un hombre o unos reyes que tenían como único propósito devastar, sucumbir, amilanar, avasallar, pisar al pueblo del Señor. El mismo espíritu se está moviendo el día de hoy. Quiero empezar diciendo que es importante mirar a este hombre llamado Gedeón como un prototipo de lo que la iglesia tiene que ser hoy. Un prototipo de la forma en cómo la iglesia tiene que conducirse en esos tiempos. Las realidades son casi socialmente parecidas. Las realidades sociales son casi parecidas. Hoy por hoy esperamos o tenemos en mente que las personas que pueden cambiar son exactamente las personas que están en una mejor posición que la que nosotros podemos encontrarnos. Pensamos que el que tiene todas las posibilidades a la mano. Hemos creído que los que tienen todas las posibilidades a la mano pueden cambiar el rumbo de una nación, pueden cambiar el rumbo de una ciudad, puede cambiar el rumbo de una familia, de un negocio o de tu propia vida o de una iglesia. Siempre hemos estado mirando a aquellas personas que tienen todo a su favor, que todo le es favorable. Dios no mira de esa manera. La buena noticia, iglesia del Señor, que te traigo el día de hoy, es que Dios no piensa como nosotros pensamos. Cuando el Señor nuestro Dios quiso establecer una nueva monarquía en el pueblo de Israel, cuando la monarquía de Saúl había fracasado, cuando Saúl como rey había decepcionado al Dios Todopoderoso, después que Saúl desobedeció, el Señor quiso encontrar una monarquía diferente, una monarquía de la que él pueda sentirse halagado y que en lo posterior puedan decir los profetas que hubo un monarca, hubo un rey que reinó conforme al propósito, conforme al corazón de Dios.
Y cuando este hombre fue a buscar a ese nuevo monarca que iba a ser conforme al corazón de Dios, el profeta Samuel pensó que, al igual que la primera vez, iba a ser un hombre que tenía todo a su favor, que todo le iba a ser favorable. Dicen las Sagradas Escrituras que Saúl era el más alto, Saúl era el más hermoso, Saúl era el más notable en toda la genealogía de su familia. No había otro como ese hombre, de manera que era el más alto, el más robusto, el que infundía temor, el que infundía respeto, aquel que tenía toda la pinta de un rey. Ese hombre tenía todas las cosas o todas las facilidades a su favor, todo le era favorable. En la segunda monarquía Dios no pensó de la misma manera. Se dio cuenta de que ese tipo de contexto no iba a ser nunca el que iba a cambiar la historia de una nación. Se buscó a alguien diferente para dejarnos a nosotros una enseñanza, de tal manera que cuando Samuel va a encontrarse en la casa de Isaí, encontró al hombre que tenía menos cosas a su favor, el que tenía el currículum más estrecho, el que tenía menos cosas buenas en su currículum. Ningún hombre en esta tierra, en su sano juicio, si quiere llevar adelante el avance de su empresa, el avance de su fábrica, el avance de su negocio, va a contratar al que tiene menos posibilidades en su currículum. Hoy por hoy se necesita la vanguardia educativa, la excelencia profesional está tan en la vanguardia que las empresas están necesitando a personas con más experiencia. Están necesitando personas más jóvenes, pero con más experiencia, con más capacidad. De manera que cuando usted lleva su currículum a determinada empresa, ellos van a mirar y van a ver al que tiene más posibilidades, aquel que las circunstancias le han sido más favorables para poder hacer realidad el avance de su empresa, para poder llevar adelante el avance de su empresa. Miran todo lo que puede haber en su hoja de vida. Estudió en tal colegio, qué bien. Estudió la secundaria en tal colegio, qué bien. Sus estudios superiores lo hizo en tal universidad, qué bien. Tiene tantos cursos adicionales, qué bien. Tiene una maestría en tal universidad, qué bien. Entonces todo eso va sumando. Pero cuando eso buscó Dios en el primer monarca, fracasó ese método. Luego se fue al segundo tipo de monarquía. Y en el segundo tipo de monarquía, la hoja de vida no era tan favorable. La hoja de vida no tenía todas las características que tuvo el primer monarca. Primeramente, era un hombre que siempre estaba hacinado en las montañas. Era un hombre que siempre lo mandaban a cuidar no muchas ovejas, que nunca habían puesto en él la responsabilidad de tantas ovejas que tenía su padre. Dice las Sagradas Escrituras que le había dado unas pocas ovejas. Pero allá con esas pocas ovejas había aprendido a despertar en él ese espíritu de responsabilidad. Había despertado en él de cultivar la virtud de la valentía, la virtud de la seguridad. Allá cuando no tenía nada, él aprendió a encontrar algo donde era casi imposible encontrar algo. Y cada vez que le amenazaba el oso, aprendió a matar al oso. Y cada vez que aprendió a ver un león, aprendió también a matar un león. Cada vez que el oso y el león querían hacer víctimas a sus ovejas, él entendió que la necesidad urgente de él era matar al oso y al león. Y para eso tuvo que forjarse un arma. Y como no tenía todo a su favor, tuvo que utilizar una de las armas más retrógradas que podían haber existido. Pues no tenía una espada para defenderse de los leones, no tenía un escudo para defenderse de los osos, no tenía una lanza para poder enclavar a alguno de ellos. Es decir, ninguna arma de guerra tenía, pero aprendió a hacer guerra con una de las armas más retrógradas de la época. Aprendió a utilizar lo que sencillamente y risiblemente podría decirse en aquella época era una honda. Lo que en algún momento debió servir para poder matar pájaros, él lo utilizó no solamente para matar pájaros, él lo utilizó para matar a mamíferos que eran sumamente peligrosos, como era el oso y el león. ¿Por qué te hago este énfasis o por qué te hago este preámbulo antes de continuar con las Sagradas Escrituras? Porque el día de hoy quiero decirte que el currículum que tú puedas tener hoy, que las posibilidades no favorables que puedas tener hoy, que la poca capacidad o la poca fuerza que puedas tener el día de hoy, no es lo que realmente le importa al Señor para que puedas cambiar algunos destinos, algunos rumbos, y para que puedas llevar a la gente que tú quieres llevar hacia donde realmente ellos quieren ir.
lo poco que tú puedas tener el día de hoy es suficiente para poderlos hacer llegar a ese destino al que Dios quiere llevarte. Porque hay un destino final a donde Dios quiere conducirte en esta vida, muy al margen del destino final, que es el reino de los cielos. El propósito de Dios también en esta tierra es que prospere tu alma, así que prosperes en toda área, así como prospera tu alma. El propósito del Señor no solamente es llevarnos al reino de los cielos, también es el primordial, es el básico. Y no entra en discusión ni ponemos en tela de juicio que el propósito básico y fundamental de la iglesia es llevar a la gente al reino de los cielos. No estamos poniendo en tela de juicio en absoluto eso que dice las Sagradas Escrituras y que es una verdad bíblica. Pero también hay otras verdades bíblicas que Dios nos va a permitir desarrollar en esta tierra. Y llevar a la gente, y llevar a la familia, y llevar el negocio o la empresa que Dios nos dio a ese nivel final que Dios quiere que nosotros lo llevemos. Y para eso no necesitas necesariamente un buen currículum ataviado de muchas cosas y de muchas posibilidades. El día de hoy enfáticamente y categóricamente quiero decirte que cuando Dios quiere hacer algo, no necesita que todas las posibilidades estén a tu favor. No necesita que todo sea favorable para ti. Cuando Dios quiere hacer algo en tu vida, utilizará tu miseria, utilizará tu miseria y utilizará tu miseria. Muchas veces hemos creído que para poder salir adelante necesitamos tener todas las cosas que demanda aquello que nosotros nos hemos trazado. Basta con la intención, basta con la intención. Las Sagradas Escrituras dicen que para defender esas pocas ovejas, Dios tuvo que enseñarle a ese hombre a utilizar lo único que tenía. No esperes tener todo para poder conseguir lo que tienes. Es suficiente con lo poco que tienes hoy para poder conseguir lo que quieres. Este hombre llamado Gedeón en algún momento miraba cómo los madianitas llegaban constantemente a tomar el trigo que no era de ellos. Constantemente tenía que mirar con tristeza y con decepción e impotencia cómo los madianitas, como estos reyes llamados Selva y llamados Salmuna, tenían que humillar a su pueblo, porque tenían que hacer todo un trabajo durante 6 meses, sembrando el trigo, tomando los asadones desde muy temprano, la familia de ellos preparando los alimentos desde muy temprano para que puedan laborar por 6 meses consecutivos en una cosecha que tendría que llegar a los 6 meses a su vida. Pero cada vez que iban a cosechar, los madianitas se enteraban, venían y arrasaban todo lo que podían arrasar y dejaban a Israel sometido en la miseria, sometido en el hambre, sometido al vejamen. Eran humillados, porque no poder defender lo tuyo te somete a una humillación, porque no poder defender lo tuyo crea en ti un espíritu de impotencia, te conviertes en un reprimido. Habían miles de israelitas reprimidos. Hoy por hoy la iglesia también vive en un espíritu reprimido. ¿Por qué? Porque nunca han logrado conseguir lo que han querido. Para nadie es agradable haberlo intentado una y otra vez y nunca haberlo conseguido. Eso hace de nosotros personas reprimidas. Cada vez que hemos querido tener una excelente familia no lo hemos podido. Y en nosotros hay ese espíritu que existió en el pueblo de Israel. Ese espíritu de impotencia porque no lo conseguiste. Te conviertes en un reprimido o reprimida porque no le conseguiste. Él casi te hace esclavo de la impotencia, de la inseguridad. Él casi te hace esclavo de muchas cosas. Yo me imagino comentándole un ciudadano al otro ciudadano en el pueblo de Israel y diciéndole qué hermosas estaban las espinas de trigo. Estaban hermosas. Yo ya había hecho planes con todo ese campo que iba a cosechar, pero casi lo cosechamos. Pero casi esa cosecha hubiera estado en nuestros lagares. Pero casi esa cosecha hubiera estado guardada donde nosotros habíamos predestinado guardarla. Casi hubiéramos cosechado 6 toneladas de trigo. Casi hubiéramos cosechado 10 toneladas de trigo. Ese casi le hacía botar lágrimas. Porque decían, si no hubiera sido por esos madianitas miserables, si no hubiera sido por esos madianitas terribles, eso hubiera sido posible. Con espíritu reprimido e impotencia, tenían que comentarle un casi el uno al otro. La iglesia el día de hoy se maneja de la misma manera.
Estamos orando a Dios por un avivamiento, pero nunca vamos a permitirle a Satanás ni a todas sus fuerzas satánicas que un casi nos detenga, que un casi nos limite, que un casi nos reprima, que un casi nos vuelva en personas impotentes, que tengamos que ver cómo el avivamiento está en otras ciudades y no puede venir a nuestra ciudad. El día de hoy tenemos que defender una generación. Quiero motivar el espíritu de la iglesia. Quiero despertar el espíritu de la iglesia para que tenga hambre en defender la historia de una generación. Gedeón no se preocupó por la generación malvenida en la que él había vivido. Gedeón no se preocupó en vivir por esa generación que ya había visto tanta reprensión de parte de Dios al permitir que reyes de Madián los sometan, los humillen y los conviertan en personas reprimidas e impotentes. A ellos no le importó tanto eso. Él dijo: yo voy a cambiar la historia por la próxima generación. Yo voy a cambiar la historia por los próximos que vienen. Porque viene una generación que debe entender que Dios es real, que Dios cambia, que Dios transforma y que Dios es capaz de hacer las cosas diferentes. Cuando los alemanes, después del año 1945-44, que termina la Segunda Guerra Mundial y terminan devastados, avergonzados, cuando Adolfo Hitler tuvo que suicidarse porque no tuvo la valentía de enfrentar su derrota, cuando Adolfo Hitler tuvo que suicidarse porque ya no podía más con tanta derrota, con tanta burla que iba a recibir. Todos los alemanes, al ver que su líder, que había pretendido cambiar la historia de la humanidad, la historia de Alemania, habían sucumbido, se habían sentido frustrados cuando vieron a su líder caído. Queridos amigos, es para que ellos se hubieran sumergido en la depresión y hubieran dicho: hasta aquí llegó Alemania, una Alemania que por cierto estaba sumergida en la pobreza. Porque eso es lo que hacen los gobiernos dictadores. Los gobiernos comunistas únicamente nos someten, argumentando una falsa comunidad, argumentando un falso socialismo. Nos someten, nos humillan, nos destrozan, se llevan todas las riquezas. Eso fue lo que hizo Adolfo Hitler con su enfermizo principio de tener una raza perfecta. Llevó a Alemania a la ruina, pero los alemanes no se detuvieron ahí. Los alemanes no pensaron solamente en la destrucción que ellos habían tenido y en la derrota que habían tenido. Ellos pensaron en la próxima generación. No importa la situación de la iglesia hoy. Lamentablemente hoy vemos una iglesia que se inspira mucho por lo económico, que va detrás de lo económico, que camina detrás de lo económico, que vive por lo económico. Hemos dejado nuestras raíces, nos hemos alejado de los principios fundamentales de las Sagradas Escrituras. Como que hemos cedido espacio a aquellas cosas que no deberíamos haberle cedido como iglesia. Pero el día de hoy vengo a decirte que tenemos que caminar hacia adelante por la próxima generación. Debemos dejar un buen legado, porque si no lo dejamos nosotros, la iglesia irá hacia el pique, la iglesia se irá derrumbando, la iglesia se irá destruyendo, la iglesia sucumbirá frente a todo plan del adversario. Es necesario que la iglesia el día de hoy se ponga en pie de lucha para contrarrestar el espíritu de Selva y el espíritu de Salmuna que se mueve hoy, que tiene las mismas características de aquellos reyes que sometieron el día de ayer a todo el pueblo de Israel. Porque los reyes de Madián, Seba y Salmuna tenían un espíritu para traer ruina. Era un espíritu que traía ruina al pueblo. Era un espíritu que robaba las cosechas. Era un espíritu que inferiorizaba a la sociedad. Era un espíritu que infundía miedo. Era un espíritu que sometía a la gente en el anonimato. La iglesia del Señor, y escúchame iglesia, no podemos vivir sometidos en el anonimato. No podemos vivir en el anonimato. Basta ya de que la gente no nos conozca, de que la gente no sepa quiénes somos nosotros, de que la gente no pueda identificarnos como el pueblo bendecido de Dios, como el pueblo que transmite, que trae la gloria de Dios a esta tierra, que traemos un poco del cielo cada vez que hacemos nuestros cultos, que la gente cuando llega a nuestros cultos pueda sentirse que está en el propio reino de los cielos, que cada vez que hable un hombre de Dios o una mujer de Dios desde un púlpito pueda sentir que es la voz de Dios, que pueda sentir que esa palabra le llene el alma, sale con paz si llegó con problemas, sale bendecido si llegó con una serie
serie de problemas en su espalda, que puedan sacarse un momento la carga que llevan en su espalda, la puedan poner al costado de su asiento, escuchen la palabra y esa palabra pueda transformar sus vidas, pueda tocar sus vidas, pueda llenar sus corazones, y aunque al salir nuevamente tengan que tomar sus cargas y continuar, salgan llenos del corazón. La iglesia debe preocuparse por la próxima generación. La iglesia debe preocuparse por las próximas generaciones. Necesitamos, el día de hoy yo desafío a la iglesia en general, a todos los que puedan estar escuchándome, a que luchemos por una generación bendecida, por una generación que pueda ver la gloria de Dios, porque los milagros de Dios no se han acabado, porque el don de Dios no se ha acabado, porque el Espíritu Santo de Dios no se ha acabado, porque el bautismo del Espíritu Santo no se ha acabado, porque los dones no se han acabado y porque los ministerios no se han acabado, y porque, como dice la palabra, el brazo de Dios no se ha cortado para ayudar, ni su brazo se ha cortado para extenderlo a todo aquel que está clamando misericordia. Los brazos del Señor siguen abiertos, los brazos del Señor siguen extendidos. Necesitamos hombres y mujeres que se paren en la brecha para decirle: Señor, aquí estamos con nuestras vidas, dispuestos a pagar el precio que cueste la generación que viene para que pueda ver tu gloria. Señor, estamos dispuestos a pagarle la gloria a la generación que viene. Estamos dispuestos a pagar el precio para el avivamiento, para nuestra próxima generación. No vale la pena, aunque el precio sea alto, vale la pena comprarlo. Vale la pena comprarlo. Siempre le digo a la iglesia, si nosotros tenemos la sana ambición, si nosotros tenemos la sana intención de convertirnos en una de las iglesias más grandes de esta sociedad paiteña, debemos estar dispuestos a pagar el precio que el Señor nuestro Dios nos demanda. Y si ese precio es alto, debemos estar dispuestos a pagarlo. Porque el Señor nuestro Dios no te ha dado hasta hoy aquella iglesia que tú le has pedido. Porque cada vez que Él te ha puesto el precio delante de ti, tú has estado dispuesto a alejarte, has estado dispuesto a salirte, porque no estás dispuesto a pagar el precio que eso demanda. Si pagar el precio implica caminar solo, seguir solo, arrastrar solo, hay que pagarlo. No importa si el precio es tan alto como para poder llevar una cruz solo. No importa si el precio es tan alto como para vivir recibiendo los insultos e improperios y una serie de cosas que la gente pueda decir de nosotros. No importa si el precio es tan alto, vale la pena pagarlo. Mis amados hermanos, mis amadas hermanas, vale la pena pagar el precio. Si hay un precio que pagar, asúmelo, asúmelo. Porque quieres caminar en un Ferrari y pagar el precio de una mototaxi. Porque quieres volar sobre un avión, pero pagar el precio que puedes pagar en un bus. No estás dispuesto a pagar el precio, iglesia. Estamos llamados a afectar, a defender los bienes de una próxima generación. Estamos llamados a cuidar el patrimonio de una próxima generación. Estamos llamados a cuidar el patrimonio de una próxima generación. Claro que es posible pagar ese precio. Yo te invito, iglesia, el día de hoy para que tú medites. Yo me voy a ir el día de hoy, pero quiero decirte que Jesús te deja esa tarea, que Jesús es el que te desafía el día de hoy. Vale la pena pagar el precio. Hoy una nueva oportunidad. El ayer es pasado, el mañana es futuro, y todo lo que tengo hoy es un día más para conocerte un poco más, para andar de tu lado, agarrado a tu mano, sin miedo a este mundo. Hemos presentado Un Momento Contigo Mismo.